Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. El texto para nuestro quinto domingo de Epifanía lo encontramos en el Sermón del Monte, Mateo 5. Desde el versículo 1 hasta el 12 dice lo siguiente. Cuando vio las multitudes, Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, les persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. La semana pasada hemos tocado varias heridas de nuestro cuerpo, varias heridas de nuestra iglesia. Y es como cuando trabaja un médico, quien antes de limpiar una herida tiene que entrar en ella con un bisturí, tiene que desinfectarla y debe retirar aquello que cuando está ahí quizá no hace nada mientras permanece, pero que está obstruyendo y no permite sanar al cuerpo. Y así trabaja Cristo, quien es el médico por excelencia. Él opera en nuestras heridas, Él opera en las heridas de su iglesia. Y cuando Cristo toca nuestras heridas duele, y duele mucho, porque Él entra de nuestras miserias de una manera quirúrgica y lo hace sin anestesia. Y esto es así porque Jesús no nos viene a vender placebos. Él no nos engaña con medicina o con soluciones fáciles, sino que como el buen doctor que es, quiere vernos completamente sanos. Y es que después de intervenir, de darnos un diagnóstico, de decirnos que somos como una sal que nos sirve y como una luz escondida, Mateo 5, versículo 13 hasta el 16, ahora Él viene con la curita y Él quiere cubrir esa herida. Y Él nos dice: dichosos los humildes, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren. Versículo 3 hasta el 5. Y para nuestra lógica eso es bastante ridículo, es absurdo, porque dijimos que somos una iglesia cansada, que como cuerpo estamos heridos, que somos como la sal y que no hacemos lo que deberíamos hacer. Y sin embargo Jesús nos dice dichosos. Y esto ocurre porque la lógica de Cristo es contraintuitiva. Fíjense lo absurdo de lo que dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, el pasaje que acabamos de leer. Y él dice que Dios elige lo débil, lo necio, lo frágil y lo que no es. 1 Corintios 1, del versículo 27 y 28. Es decir, que Dios a nosotros no nos eligió y no nos elige porque somos una iglesia grande, ni porque somos elocuentes divulgadores del Evangelio, sino todo lo contrario. Él nos elige porque somos frágiles y porque dependemos enteramente de Él. Aún más, al apóstol Pablo Él le dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y esto es maravilloso,
Porque en parte ahora nosotros podemos conocer nuestras debilidades, o al menos algunas de ellas, y sabemos que somos fríos, que tenemos poca apertura, y que no solo fallamos con nuestros jóvenes o fallamos con los jóvenes, sino que fallamos en lo esencial. Fallamos en amar a Dios sobre todas las cosas, porque si realmente amáramos a Dios sobre todas las cosas, no habríamos fallado con los jóvenes, no habríamos fallado en la apertura. Y es en esa pobreza espiritual es cuando nosotros admitimos que no tenemos nada delante de Dios y nos presentamos tal cual somos, que Cristo viene y nos dice: dichosos los pobres en espíritu, versículo 3. Y agrega: porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, el reino de los cielos no es para los que tienen mucho, sino para los que reciben mucho y reciben del Señor. Y por eso hoy somos dichosos, porque ahora sí, Jesucristo, que es el buen doctor, que ya hizo el diagnóstico, puede comenzar a trabajar. Puede comenzar a trabajar en nuestros corazones, puede comenzar a trabajar en nuestro cuerpo, puede comenzar a trabajar en nuestra iglesia. Porque fallamos, y sí, por supuesto que fallamos. Nos dormimos cuando éramos una iglesia grande y abundante, y eso también es cierto. Hoy somos una iglesia cansada, somos una iglesia con heridas, somos una iglesia llena de preguntas. Y frente a una realidad así hay solamente dos opciones. Por un lado podemos resignarnos, podemos pensar que de alguna manera ya no le servimos a Dios y hasta incluso podemos buscar otra iglesia que sea más viva. Y es lo que muchos hacen. Cierta muchacha que conocía yo se alejó de su familia y se fue a otra iglesia porque ella decía que ahí sí se leía la Biblia. Imagínense ustedes lo mal que estamos hoy como iglesia y lo mal que estamos haciendo las cosas, que nuestros jóvenes llegan a pensar que cualquier lugar es más bíblico que acá, que cualquier otra cosa es más bíblico que nosotros. Pero mi punto es, podemos dejar nuestra casa y podemos salir en búsqueda de un lugar mejor. Yo lo hice y no lo encontré, pero tal vez otros tengan mejor suerte que yo, no lo sé. Quiero hablarles de la segunda alternativa. Y es que Jesús en el versículo 3 dice: dichosos ustedes los pobres en espíritu, y es acá donde se encuentra nuestra iglesia hoy, en la pobreza espiritual. Y Jesucristo agrega: porque el reino de los cielos les pertenece. Y de nuevo esto parece ridículo, ¿cómo el reino de los cielos le va a pertenecer a los que son pobres en espíritu? Y ciertamente es ridículo para la lógica del mundo, es ridículo para esa lógica que busca resultados inmediatos, que busca una especie de reavivamiento espiritual impresionante que se dé hoy. Es ilógico para la lógica del mundo que busca mega iglesias llenas de lo que ellos llaman espíritu. Pero lejano a eso, la buena noticia para nosotros, si es que hay alguna buena noticia en todo esto, es que Dios no trabaja así. A Dios no le interesa trabajar con los mejores. Él trabaja con pescadores, Él trabajó con perseguidos, y Él trabajó con gente necia y limitada como lo fue el apóstol San Pedro. Porque cuando no tenemos nada de lo cual jactarnos, entonces podemos gloriarnos solamente en el Señor, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 31. Y el versículo 18 nos habla acerca del Dios en el cual nosotros creemos, nos habla acerca del Dios de la cruz. Ese Dios que obra sus mayores milagros a partir del sufrimiento, a partir de la debilidad y a partir de gente rota. El texto de Miqueas que también leímos esta mañana dice: ¿y qué pide el Señor de ti? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y es esto mismo lo que dice Jesucristo en el Sermón del Monte. Y Jesús habla de las bienaventuranzas porque Él vivió cada una de ellas.
Él sufrió, Él lloró, Él fue pobre, Él fue perseguido, Él tuvo hambre y sed de justicia. Y es ahí, en la debilidad más grande de Cristo, es decir, en la cruz, donde se manifestó la muestra de poder más grande de Dios. Fue por medio de esa debilidad por la cual fueron salvados los muchos, incluidos nosotros. Por eso ahora Jesucristo dice, dichosos ustedes, porque Él estuvo en nuestro lugar. Él cargó con nuestras miserias y Él cargó con las miserias de la iglesia actual. Y cuando Él cargó con nuestras miserias, cargó también con la primera de ellas, la cual es el pecado. Quizá hoy nosotros no tenemos todas las respuestas y tal vez tenemos todavía un montón de cosas que aprender como iglesia y tenemos también muchas cosas que reconstruir. Pero la promesa de Cristo es esta, y Él nos dice, vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones, a sus jóvenes, a sus familiares y a sus amigos. Hagan y enseñen todo lo que yo les he mandado y sepan que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28. Y esta promesa no termina ahí. Él nos asegura que aun si quedáramos solamente 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a seguir permaneciendo con nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 20. Y esta perícopa acerca de las bienaventuranzas concluye de la siguiente manera. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, versículo 12. Quiero que presten atención a la secuencia. Primero Él dice dichosos, es decir, bienaventurados, es decir, benditos por Dios en la debilidad, no en la fortaleza. Y termina diciendo, les espera una gran recompensa en el cielo. Y que nosotros habíamos dicho que no tenemos respuesta, o por lo menos yo no tengo respuestas, pero hoy Cristo dice, bien, ustedes no tienen respuestas, pero yo sí. Él dice, ustedes son pobres de espíritu, versículo 3, ustedes sufren, versículo 4, ustedes son humildes, versículo 5, ustedes tienen hambre y sed de justicia, versículo 6, ustedes son compasivos, versículo 7, son de corazón limpio, versículo 8, trabajan por la paz, versículo 9, hacen lo que es justo aunque los persigan y los calumnien, versículo 10 y 11. Y es que así como Jesús nos señaló nuestras debilidades, ahora en las bienaventuranzas, Él nos muestra nuestras fortalezas, pero no las fortalezas que surgen de nosotros, sino las fortalezas que tenemos porque estamos unidos a Él. Porque están unidos a mí, ustedes son compasivos y son limpios de corazón. Porque si Jesucristo nos mostró nuestras debilidades, no fue para derribarnos y para tirarnos abajo y para que entremos en depresión espiritual, sino para levantarnos. No fue para acusarnos, sino para sanarnos. La mala noticia es que como iglesia tenemos un montón de cosas que hacer. Y la buena noticia es que como iglesia tenemos un montón de cosas que hacer. La buena noticia es que Cristo ya hizo todo eso por nosotros. Ahora nosotros estamos libres del peso. Ya no tenemos que lidiar con nuestra salvación porque ese peso lo cargó Cristo. No tenemos que lidiar con la obra de salvar a la iglesia porque Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora podemos servir al prójimo y podemos servir a nuestra iglesia, no con pesar y con culpa por lo que no hicimos, sino con amor, confiado en lo que Cristo hizo con nosotros y por nosotros, y en la compañía de Cristo en la obra que tenemos por delante. Entonces, estimados amigos, pongamos nuestras debilidades ahora delante de Dios, para que como vasija de barro sea ese buen alfarero quien trabaje en nosotros a fin de hacer de nuestro cuerpo, es decir, de nuestra iglesia, un instrumento útil, un instrumento dichoso en sus manos. Que el Señor moldee nuestros corazones y nuestras mentes para el bienestar
de su cuerpo para el bienestar de su iglesia. Amén. Y que la paz de nuestro buen Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.